Y hoy quiero presentar algunas observaciones sobre Lanzarote. Sé que es difícil, porque todos vosotros lleváis trabajando 50 años para que Lanzarote sea mejor, y yo sé muy poco sobre Lanzarote comparado con vosotros. Y yo soy un extranjero, no soy de aquí, así que tomaros esto como humildes sugerencias. Yo no tengo una respuesta para todo. Simplemente intento entender hacia dónde van las cosas y qué puede ser lo siguiente. Y voy a empezar con las 4 revoluciones. Y esto está pasando todo a la vez ahora mismo. Estamos viviendo en un momento en el 2025 que es como 1968, cuando todo el mundo está cambiando. Es un cambio, es un momento de grandes cambios. El orden mundial, la paz, Europa, el ambiente, las máquinas que piensan. Siempre ha sido así, siempre ha sido gradual, pero ahora el futuro viene de golpe. Y yo estoy hablando de ahora porque el futuro está aquí. El futuro ya ha llegado. Y voy a empezar con esto, con las 4 revoluciones. La primera, evidentemente, es la revolución geopolítica. América solía ser el país más dominante del mundo, con los Pax Americana, y esto ya ha terminado. De repente, Europa se tiene que convertir en estar juntos. Nosotros estamos convirtiéndose en los Estados Unidos de Europa. Y esta es una discusión muy difícil, porque evidentemente todos tenemos culturas diferentes, idiomas distintos, ideas distintas. Pero una cosa de Europa que es muy importante es que todos somos humanistas. Queremos ser humanos, humanistas. A veces quieres decir que los americanos no quieren ser humanos, quieren ser superhumanos. Y yo he vivido en Estados Unidos durante 20 años, así que también me gusta Estados Unidos. La segunda revolución es la revolución digital. Todo lo que puede ser digital será digital. Todo lo que pueda ser automatizado será automatizado. Y la tecnología nos permite generar milagros. Ahora podemos resolver el cáncer. Esta es la discusión dentro de 10 años. La fusión nuclear, la fisión nuclear en 15 años. Esto significa energía ilimitada en el mundo entero en 15 años. Y lo voy a explicar más en detalle. El poder de la tecnología es increíble. Pero necesitamos mucha gobernanza y trabajar juntos para que la tecnología sea buena, para que funcione bien. Podemos utilizar la energía nuclear para hacer una central nuclear o una bomba nuclear. Podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a resolver problemas o para hacer supersoldados. La tercera es la de sostenibilidad. Hemos trabajado durante 10 años para meternos en un agujero muy profundo. La revolución industrial nos ha permitido ser más prósperos, ganar más dinero, pero estamos ahora al final de esta experiencia. Ahora tenemos que ser ecológicos porque estamos matando el planeta. Ahora tenemos 2 grados de calentamiento global y esto será un problema especialmente. Y algunos van a decir que algunos dicen que vamos a llegar hasta los 4 grados, que básicamente es una emergencia cada día. Las buenas noticias es que son que tenemos soluciones. Tenemos toda la tecnología, tenemos la ciencia, tenemos el dinero y ahora tenemos que tener la voluntad. Así que si no eres verde, si no eres ecológico en el 2030, la gente te va a odiar. Así de sencillo. Y también tienes que tener en cuenta que ya no es mi generación o tu generación la que se ocupa entre los 50 y los 70. También son los más jóvenes, de los 25 a los 45, los que están llegando a puestos de poder y te van a odiar si tú eres una empresa petrolífera que está matando el mundo. La empresa más grande del mundo, entre otras Apple, Meta, Facebook, es Aramco, la empresa saudí de petróleo. Es una empresa que está contaminando, matando el planeta. Es la empresa que más dinero gana del mundo y es una paradoja. La última revolución es la del propósito. Hoy la gente no quiere solo hablar de dinero. Si tienes 35 años hoy y quieres hablar de por qué estás haciendo las cosas, hacia dónde vas, va a ser bueno para todo el mundo. Quieres hablar del planeta, quieres hablar de la paz. Mi generación, hablábamos de una cosa.
Beneficio y crecimiento, aumentar. Y esto ahora está cambiando, todo el mundo está cambiando alrededor de estas 4 revoluciones. Y tenemos una contrarrevolución. Nuestro amigo, que no lo vamos, no voy a decir su nombre, pero seguro que sabéis quién es, que está volviendo al pasado. Todo de lo que estamos hablando aquí, Estados Unidos tiene una contrapropuesta. Propósito, sostenibilidad, después. Tecnología debería serlo todo. Se ocupe de los humanos, que vivamos para siempre. Entonces ahora es un sitio difícil porque estamos viendo la tendencia del mundo y luego estamos viendo contratendencias, que es un poco preocupante. Y esta básicamente es la hoja de ruta de Lanzarote. Convertirse en digital, ecológico y con propósito. Y es evidente, y habéis hablado de esto, y lleváis hablando de esto 30 años. Ha habido 20 veces, se ha votado el ecoimpuesto 20 veces en Canarias. Y desde hace mucho tiempo, no sois vosotros. Es decir, es que esta es una propuesta que sigue siendo muy interesante. Básicamente, esto lo llamo Big Blue, no IBM. Big Verde y Gran Verde y Gran Morado. El morado es el de los humanos. Así que esto lo vamos a ver mucho. El Gran Azul, el Gran Verde y el Gran Morado. Independientemente de lo que pensemos, los temas que estén pasando ahora, estamos yendo a esto. Que tenemos muchos contramovimientos que hacen difícil entender esto, pero diría que el negocio, como siempre, está muerto o está muriendo. Si haces los negocios como siempre, dentro de 10 años no vas a tener éxito, no vas a estar donde estás ahora, porque ya no va a haber ya no hay ese tipo de cosas. La tecnología lo está cambiando todo, las emergencias climáticas lo están cambiando todo y la nueva generación, la que está llegando, también lo está cambiando todo. No tenemos el lujo de seguir con los negocios como siempre, porque con los negocios como siempre, básicamente eso todo colapsará a nuestro alrededor. Si lo vemos así, básicamente alrededor de la inteligencia artificial, que voy a explicar en un momento, tenemos todas estas cosas que se convierten en posibles, que van a la nube, el computing digital y todo esto, y evidentemente la economía circular. Tenemos que devolver lo que cogemos. Si devolviéramos lo que cogemos en Lanzarote, estaríamos estupendos. Pero no, ahora tenemos 3,5 millones de personas que visitan que no devuelven lo que cogen, solo pagan. Y tenemos que pensar en eso. ¿Cómo devolvemos a la gente, a la cultura, al medio ambiente, a la naturaleza, todo? No solo los hoteles, no solo esto. Y el propósito, evidentemente, trata de esto. La gente en el 2030, más mujeres, más jóvenes en el Parlamento, en la política. Esa es la tendencia mundial. Un mensaje clave. El futuro no es sobre la izquierda, la derecha, el centro. La política no es sobre los partidos tradicionales, comunismo, socialismo, capitalismo. Es solo una cosa. ¿Es bueno o es malo? Y esta es la pregunta sobre la que tendrías que pensar cuando te sientes en el Parlamento, en el Congreso, la próxima vez para hablar de lo que nos depara el futuro. ¿Esto va a ser bueno o va a ser malo? Porque hay muchas cosas buenas que pueden ser de una naturaleza más de la extrema derecha y muchas cosas malas pueden ser del otro lado. Tenemos que pensar en lo que esto significa a nivel político, cómo vamos hacia este futuro. Un ejemplo con los millennials, y hemos visto el cambio financiero que están teniendo los millennials con el dinero de sus padres, los baby boomers cada vez menos, lo que significa que el poder de la gente como yo y gente más mayor, blancos, etcétera, que están en políticas, esto está cambiando. Así que es un cambio importante también a nivel de poder. ¿Por qué esto es urgente? La palabra urgente y Lanzarote no van de la mano. Suele ser más como un fluir. Fluimos de uno al siguiente. Pero ahora hay un escenario urgente, porque simplemente en el 2030, si no hemos resuelto estos problemas, se convierten en algo
muy prominente. Y en Lanzarote no podemos decir que hay poco cambio climático. En Lanzarote no podemos resolver el cambio climático porque eso es una cosa global, pero sí que podemos prepararnos, podemos tomar medidas para mitigarlo, podemos hablar con las naciones africanas para ver lo que está sucediendo allí, podemos contribuir, no podemos cambiar el escenario del cambio climático, pero sí que podemos hacer algo sobre el paro, por ejemplo, con la tecnología. Las estimaciones son que el 67% de todos los trabajos sencillos puedan ser automatizados con máquinas. Los call centers, conducir, los recepcionistas, la traducción. Y esto no es una cosa buena si la gente hace un trabajo habitual que pueda ser sustituido por una máquina. ¿Por qué tenemos que pensar en esto? Porque es urgente, porque estamos en un momento de cambio exponencial. No penséis que esto es algo gradual, porque no es gradual. Estamos aquí, estamos en el 4. Y la curva exponencial significa que en 10 años estaremos en el 512, doblando el poder de la tecnología cada 12 a 18 meses, la inteligencia artificial cada 6 meses es más poder, duplica su poder. Exponencial significa que si hoy tienes hijos, estás mirando un mundo en 20 años que es 1.000.000 de veces más diferente. Es difícil de explicar, de entender lo que significa. Y estamos en una encrucijada. Una encrucijada significa que estamos tomando decisiones ahora que van a hacer que las cosas funcionen o estén destrozadas en el futuro. Dos cosas principales: cómo gestionamos el cambio climático y la energía. Y hablaré de esto en un momento. Y el segundo, ¿qué hacemos con las máquinas inteligentes? Estos son temas fundamentales, existenciales. Las buenas noticias es que el cambio climático podemos trabajar en ello. Tenemos la tecnología, sabemos qué hacer, simplemente no lo estamos haciendo. Esta es la respuesta corta a ese problema. Sabemos exactamente lo que hay que hacer. Este es un tema enorme del que voy a hablar después. Así que cambio exponencial con emergencias compuestas. Y sabemos que todas las emergencias también son una oportunidad. Yo no lo veo tan negativo. Aquí en Lanzarote, el agua, la energía, el clima, la vivienda, el ambiente, la masificación, podría poner otras 20. Un sitio precioso con problemas preciosos. Ahora estamos aquí, al principio, estamos aquí, en 4. En 3 años estaremos aquí, en 5 años estaremos aquí y en 10 años estaremos aquí. Esto es lo que está pasando. Así que podemos decir que queremos construir un futuro bueno o un futuro malo para nuestros hijos, para nosotros. Tenemos que tomar medidas urgentes en muchos de estos temas porque el tiempo va mucho más rápido de lo que pensábamos. Así que ahora hay grandes oportunidades y es increíble lo que Lanzarote ha mantenido su naturaleza, su encanto, a pesar de todas esas cosas. Yo veo en Las Penas, tengo ahí una casa que sigue siendo más o menos igual que como hace 20 años. Es increíble cómo podemos evitar que pasen las cosas. Así que es una oportunidad y un desafío. Y tenemos que estar a la altura. No podemos decir, vale, vamos a meternos en el desafío porque va a haber cambios en nuestra estructura a nivel de sociedad. Esto es lo que pasa cuando no se cambia nada. Yo participé en este proyecto hace mucho tiempo en Indonesia y este es el último informe de Bali. Bali ha pasado de ser un paraíso a un basurero de plástico. Cuando vemos esto, porque hace 20 años, cuando yo estuve allí, dijimos, vamos a prohibir el plástico, deberíamos prohibir el plástico, que esté prohibido. Y esto es lo que tenemos ahora. Y la parte triste es que esto no es solo de Bali, es de todo el resto de países alrededor de Bali, que me echan plástico al agua y que contamina. Hay una contaminación que ni te imaginas si no has ido a Bali. Esta es la más triste. Lo que hace a la vida en el mar. Si no actuamos para que haya un futuro bueno en Lanzarote, puede que no tenga ese aspecto porque no tenemos un problema de plástico, pero sí que vamos a tener problemas similares por todas partes, desde la inmigración a la naturaleza del trabajo, al exceso de turismo y más. Así que el término clave económico es muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. El incentivo, beneficio y crecimiento.
Sabemos cuál es el resultado. Beneficio resulta y crecimiento para algunos de nosotros. Y siempre ha sido así. Si este es el incentivo, no vamos a resolver este problema. Porque no hay incentivo si estás basado en beneficio y crecimiento. Y el problema es que tenemos demasiado de esto y no suficiente de las otras cosas que tenemos que observar. Para definir el mañana en términos de lo que sabíamos ayer, es un instinto muy humano seguir repitiendo, pero no nos va a servir. Es muy humano decir, tengo un negocio estupendo, no quiero que cambie, no voy a apoyar esto o simplemente voy a decir que sí, pero no voy a hacer nada. Es muy humano. Estamos inclinados a hacer eso, pero tenemos que ir a un paradigma nuevo. Personas, planeta, propósito, prosperidad, que este es el del buen futuro que mencionaba. Entonces, si eres el CEO de una empresa, tienes que marcar 4 casillas antes de pagar dividendos. ¿Qué has hecho por las personas? ¿Qué has hecho por el planeta? ¿Qué has hecho para el propósito? Para que tenga sentido. Y si has conseguido ganar dinero, no solo el último. Así que un cambio muy importante que vamos a ver aquí. De nuevo, como he dicho antes, la política de izquierda, derecha, del centro no va a ser lo importante. Porque si el futuro es malo para todos. Ahora mismo nos enfrentamos a una situación donde en el 2040 podría ser 4 grados más, hacer 4 grados más de calor y la inteligencia artificial se va a ocupar de todo. Por eso mucha gente no tiene hijos. Porque el 72% de los europeos de 25 o 30 dicen que no van a tener hijos porque el futuro es malo. Y esto no es cierto para Lanzarote, creo yo. En general sí, la gente aquí tiene más hijos, más que en otras regiones. Entonces, según vamos avanzando, el pico de emergencia climática, y son todas las discusiones que hemos tenido sobre el clima, y no ha pasado nada, excepto con el COVID. Seguimos hablando, seguimos llegando a acuerdos, pero seguimos aumentando con la contaminación. Este es el peor gráfico. Este es el clima en los últimos 100 años o así. Y al final vemos que, boom, ya está. Calima. Nadie quiere hablar de la calima. Es un tema malo. Pero este es el tema de la calima. Este es el mapa. Las calimas son más frecuentes, no mucho más, un poco más, pero la intensidad ha aumentado por 5. Y este es un problema importante para quien tenga cualquier tipo de problema respiratorio. Es un desarrollo malo para Lanzarote. De hecho, creo que es el problema principal, pero evidentemente no podemos cambiar lo que hace la gente en África. No les podemos decir que se queden con la arena y que no la lleven para acá, pero sí que podemos mitigar, sí que podemos adaptar, sí que podemos construir cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. En vez de decir que la calima no existe o que no es peor de lo que era antes. Va a ser muchísimo peor que en este gráfico. Porque esto es lo que pasa siempre con el clima. Ahora tenemos esta curva y la próxima vez que hablamos va a estar así. Y este suele ser un gran reto, pero afortunadamente tenemos soluciones. La tecnología climática es el sitio donde más se invierte en el mundo ahora. Software de agricultura, precisión, mejor almacenamiento, vehículos inteligentes, edificios limpios, tenemos todo. ¿Por qué no tenemos solar en todos los partes en Lanzarote? Porque no tiene un aspecto bonito, pero ¿os gustan las centrales? El gas que emite. No estamos hablando de la opción óptima, sino de la menos mala. Y de esto estamos hablando. Y podemos hablar de todo esto aquí. Podemos construir Lanzarote y que sea un caso de uso de la tecnología climática para todo. Y va a haber muchas empresas del mundo que vendrán a Lanzarote para demostrar cómo pueden resolver los problemas. Cómo pueden ayudarnos a descubrirlo. Avanzamos, este es nuestro mega desafío. Estamos pasando del énfasis número 1 de la economía al clima.
Y esto no significa que vamos a alejarnos de la economía, porque siempre va a estar ahí. Pero lo que nos gustaría hacer es ver que el crecimiento, más PIB, Lanzarote ha crecido muy bien, como un 8%, a otros años ha sido solo el 2%, pero tenemos que bajar las emisiones. Así que la clave es mantener el crecimiento de alguna manera. No necesitamos más crecimiento en cruceros, en barcos de crucero, eso está claro. Pero sí que necesitamos más crecimiento en general. Tenemos que bajar las emisiones manteniendo el crecimiento. Y es posible. Tener algún crecimiento, pero no tanto. Hablando en general, no estamos hablando de un decrecimiento, estamos hablando de separar el crecimiento de las emisiones. Esa es la clave. Y evidentemente tenemos la tecnología, pero elegimos no utilizarla. Damos subsidios a la gente para que vaya a las gasolineras a echar gasolina. Y en el COVID se les dio subsidios. ¿Qué tipo de idea es esa? Es evidente que ayuda a los pobres, pero en general vamos a poner el dinero para un tipo de crecimiento nuevo. Vamos a pensar en devolver lo que cogemos. Vamos a pensar en un equilibrio entre ambas cosas. ¿Cuál es el futuro bueno de Lanzarote? Una pregunta sencilla. Una transformación política, una transformación de política que va de enfatizar esto a enfatizar algo más amplio. Y si estás hablando con la gente, aparte de mí, que sean de política de negocios, en privado, estamos todos totalmente de acuerdo. Esta es la agenda. No es importante ser más prósperos si no hay más planeta. Cuando nos estamos matando, ¿para qué vamos a tener más dinero? No tiene ningún sentido. Vamos de un mundo del antiguo poder, crecimiento, trabajos, de ese paradigma, a una mezcla de todo eso, de medio ambiente, naturaleza, cultura, clima. Es ahí donde hay que meter el dinero. No podemos seguir diciendo que vamos a meter dinero aquí, porque este sistema está colapsando. ¿Quieres que Lanzarote parezca en 2030? Sí, probablemente sin plástico, pero toda la estructura del océano está cambiando, todo lo que nos gusta está cambiando. Este es el programa basado en las 3 revoluciones: personas, planeta, propósito y prosperidad. Verdad. Esta es la agenda. Y creo que esta agenda incluye lo que hemos acuñado como el impuesto para el futuro. Y digo el impuesto para el futuro y no ecoimpuesto, porque esto va más allá de la ecología, también es de las personas, de la vivienda, de la masificación, de los nuevos trabajos, de la nueva formación, de la nueva forma de ver el mundo. Es un impuesto para el futuro. Y podríamos tener 100 millones de euros al año con este impuesto para el futuro, que ya se ha hablado muchas veces, a través de una serie de medidas distintas. Impuesto de llegada, impuesto de turista, impuesto de vivienda para gente como yo que viene aquí. ¿Por qué no pagamos el IVA? Vamos a pagar un impuesto por venir a Lanzarote si compramos una casa. Y que no sería mucho para la gente que ya tiene una casa de 500.000 euros. Se pueden permitir pagar un pequeño impuesto. Evidentemente el CEO de Ryanair no le gustaría, pero es la realidad que tenemos ahora. Podemos pagar por el cambio tan importante que hay que hacer sobre la energía renovable. Lanzarote debería declarar una emergencia climática, y sé que ya se ha mencionado antes, pero realmente es una emergencia. Y hemos estado intentando resolver las cosas, pero no hemos hecho lo suficiente. Tenemos que pasar a energía renovable, a protección medioambiental, tenemos que meter dinero en viviendas sostenibles, tenemos que hacer todas estas cosas que llevan en la agenda mucho tiempo. Esta es la agenda que ahora tenemos que hacer que suceda y tener un lab del futuro en Lanzarote. Tenemos este tipo de cosas aquí, más o menos. Tenemos laboratorios de innovación, pero tenemos que hacer que la gente venga a Lanzarote a dar soluciones. ¿Por qué los nómadas digitales van a Madeira? Y sé que los nómadas tienen que vivir en algún sitio, y eso es un problema aquí con el tema de la vivienda. Pero sí, a lo mejor podemos pensar en Punta Grande, el aspecto que tendría si fuera sostenible. O Las Venas, con las granjas solares, con los parques eólicos. Sé que nadie quiere tener molinos eólicos o
parques solares porque no It's going to be a difficult proposition. son bonitos, pero ¿qué podemos hacer que conjugue todo? Tenemos que avanzar y decir, vale, la emergencia climática significa que básicamente vamos a hacer que la isla sea neutral a nivel de carbono en 5 a 10 años. Anyway, so Y es totalmente posible. Parece una ilusión, pero no. by 2030, Entonces, 50% neutral en carbono para el 2030. like solar, wind, Esto sería or maybe electric vehicles, una cosa enorme. Tener energía solar, eólica, geotermal, de las mareas, que los vehículos sean eléctricos, que todas las empresas de alquiler de coches solo alquilen eléctrico, una reducción dramática en basura y en contaminación. Todas estas ideas, de nuevo, no son nuevas. Sugiero que consigamos el dinero y lo on hagamos. the Lanzarote report. Mirad estos números. Probablemente los conocéis del informe Lanzarote de hace unos meses. Almost 1 billion euros made. 970 millones, casi 1.000 millones de euros de hoteles y vivienda. 1.000 millones. 200 million, something like that. ¿Cuál es el presupuesto total del Cabildo? 200 millones, una cosa así. Where's this money going? How can Es muchísimo más que eso. ¿Y dónde está yendo este dinero? prices for ¿Cómo podemos hacer que funcione? Mira estos números. it's mind-blowing. El precio de la propiedad ha explotado y es increíble. ¿Qué pasaría si pudiéramos utilizar este dinero de forma circular? ¿Qué pasaría si los visitantes pagaran lo que realmente cuesta? ¿Qué pasaría si un porcentaje de eso fuera en hacer que Lanzarote, en mantener Lanzarote? De cierta forma lo hace, pero tenemos que cambiar las I prioridades. like that header, it's definitely. La isla diferente. What is Lanzarote? Me gusta eso, es algo bueno. ¿Cuál sería el futuro, el buen futuro de Lanzarote? Primero, ¿no sería estupendo que la gente viniera a Lanzarote porque es diferente? Y esto sigue siendo cierto. To get a cheap ticket online. Pero como es Lanzarote, queremos que vengan porque es Lanzarote, no porque tengan un billete más barato de Ryanair. Y queremos que se pague lo que realmente cuesta. Y realmente significa que la gente que tiene que vivir allí, que tiene que vivir ellos en algún sitio, We should start paying what todas estas cosas hay que considerarlas. Paga lo que cuesta. Deberíamos empezar a pagar lo que cuesta. Yo vuelo 200 veces al año dando charlas. like me, Yo miro un poco el carbono, pero ¿y si todo el mundo como yo, 20 de forma voluntaria, pagara un impuesto sobre el carbono? Tendríamos 20.000 millones de get euros. hurt by paying a carbon tax. Y la gente como yo, eso no nos daña el pagar un impuesto sobre el carbono. El 90% de todo el CO2 de los vuelos es el 10% de la gente con dinero That's the reality. It's not quien people- causa el 90% de la contaminación. Esa es la realidad, no es la gente que viene a Lanzarote una vez al año. we have to take. When Tenemos que pensar en eso. you have to replenish them. Cuando coges cosas hay que devolverlas. Think of that, right? Hay que And we want people no to cogerlas y llevártelas, hay que consume the- volver a ponerlas. Y queremos que la gente tenga la experiencia de la isla, no el consuma la isla. Ahora lo que están haciendo es consumir la isla. And so Hay think excepciones. about where this is going. So, the greatest campaign, Tenemos que pensar en hacia dónde va esto. advertising campaign. La mejor campaña de todos los tiempos de Patagonia. Don't buy this jacket. Patagonia hace abrigos. No compres este abrigo. Aim at that. You can make a Un anuncio de una página entera en el New York Times. ¿Qué significa trade. con esto? Que puedes tener un abrigo nuevo con tu abrigo antiguo y lo puedes cambiar. Vamos a hacer una campaña que diga, ven y ve la diferencia en Lanzarote. ¿Por qué es distinto? Would there be results, positive results? ¿La gente vendría más o vendría menos? What it will take in the future for ¿Tendría resultados positivos? ¿Qué pasaría que en el futuro, para tener este industries across buen futuro, necesitaríamos colaboración con todos los partidos, todas las industrias, toda la población, valentía to say, okay, this is claridad what we're gonna do. y atrevimiento? I think this is what Decir, vale, esto es un problema, vamos a resolverlo. Creo que esto es lo que sería necesario para que llegáramos ahí. first. Vale, pues ¿qué hacemos ahora? Okay, this is the paradigm. Primero, Big blue. vamos a echar un vistazo a esto. Este es el paradigma. That is the official Gran azul, gran verde, gran So morado. that's where the future money is. Este es el paradigma oficial. Hacia aquí queremos ir, hacia ahí hay que meter el dinero y además, evidentemente, las 4 Ps, porque ahora tenemos una opción. Making a bad choice. Estamos haciendo poco y si hacemos poco es una opción mala. Estamos tomando una decisión mala. Para tomar una decisión buena tenemos que hacer algo. Y no solo decir que estamos haciendo algo.
porque estamos llegando como tarde a esto. Es el momento de poner en acción hoy, porque la oportunidad es hoy. Es una decisión que tomamos, es una decisión sobre el futuro bueno. Estar emocionado con el futuro. Siempre digo que el futuro es mejor de lo que pensamos. Tenemos todos estos problemas, pero también tenemos soluciones. Tenemos soluciones para prácticamente todas las cosas prácticas y tenemos que construir una mentalidad de futuro. Desarrolla tu mentalidad futura, prestar atención. Si hoy te digo cómo será tu negocio en 5 años, mucha gente dirá, será un poco mejor, más eficiente y ganaré más dinero. Y eso no es suficiente. Tenemos que prestar atención a lo que está pasando. Y la base de lo que queremos hacer está siendo erosionada ahora mismo. Así que tenemos que prestar atención, tener una mentalidad de futuro. La mentalidad de futuro, lo opuesto a la mentalidad de futuro es esto. No podemos, todavía tenemos tiempo, podemos esperar y ver, no podemos parar el turismo, es una idea socialista, a mí no me interesa, es una lista enorme. Todo esto ya lo habéis escuchado, básicamente sí, pero. Sí, pero. Tenemos un montón de argumentos para no hacer esto, así que creo que tenemos que decir, vale, si no estamos a cargo, si no vamos a no volver a estas excusas, tenemos una oportunidad única de realmente hacer esto. Estamos aquí hoy, centrándonos en hoy, y eso es mañana. Y por eso he empezado este grupo llamando Lanzarote Futuro, en lanzarotefuturo.com. Tengo apoyo de alguna de la gente que está aquí entre el público y estamos hablando de cómo hacer las cosas, de temas muy importantes. Porque el futuro existe primero en la imaginación, lo que estamos haciendo hoy. Luego en la voluntad. Tenemos la voluntad. Y luego en la realidad. El futuro no es primero una realidad, primero es una idea. Tenemos que tener la voluntad para que funcione. Y te dejo con una palabra, con unas palabras de Cida Manera que dice que debemos ser contemporáneos del futuro, tenemos que ser contemporáneos del futuro. Y creo que durante mucho tiempo no sabíamos que era sobre hoy, tenemos que pensar en el futuro inmediato, porque no va a ser dentro de 10 años, va a ser dentro de 2. Y tenemos que llegar al punto donde podamos hacer esto. Y estoy contemplando empezar un congreso de buen futuro, una cumbre del buen futuro, basado en las 4 Ps. Así que si queréis colaborar, a traerlo aquí en mayo, junio del año que viene, en la cumbre del buen futuro, para hablar más sobre esto, estaré encantado de daros información y de hablar sobre esto. Muchas gracias. Habéis visto que ahí fuera está mi libro, si queréis uno. Si queréis leer el libro digital, simplemente escanear este código y lo podéis descargar en español. La tecnología de la humanidad. Muchas gracias.